Hermanos, vamos a la palabra directamente. Mateo 18. Mateo 18, verso 19. Dice Jesucristo el Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Escuchábamos ahora en la alabanza que decía, cantábamos: incomparables promesas nos das o me das. Y es maravilloso porque el Señor nos ha dado unas promesas, son miles de promesas. Recuerden que la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios se pierde. Yo diría hoy de que también se pierde de grandes promesas y de grandes bendiciones por falta de conocer esas promesas. Y el propósito de esta predicación de hoy es que ustedes se den cuenta de esta exclusiva promesa que en mi vida la vengo aplicando hace mucho tiempo, porque es que hay poder en el acuerdo. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo mínimo con otra persona, tienen que haber dos personas para poder que ya haya un acuerdo, porque tú solo no te puedes poner de acuerdo en ti mismo. Necesita que esta promesa se cumpla basado en que deben ser dos personas. Pero nos vamos al verso 20, que está continuo de la promesa, que dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Lo que quiere decir que el verso dice que dos, pero más adelante habla de dos o tres. Entre más nos pongamos de acuerdo, pues mayor es la bendición. El propósito de Dios siempre va a ser de que el Señor promueva la unidad. Y el acuerdo está basado en la unidad. Porque ¿cómo te vas a poner tú de acuerdo con alguien de alguna situación, de un propósito, si no es porque te lleve a la unidad? Mínimo son dos personas. El Señor está interesado en los acuerdos, que los acuerdos se promuevan en la iglesia, entre los hijos de Dios, pues la unidad debe ser una de las características más importantes de la iglesia. La iglesia es una congregación, está basado en la unidad, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe estar totalmente unido. Entonces el Señor honra los acuerdos. ¿El acuerdo qué es? El acuerdo también es como un pacto. Tú y yo nos ponemos de acuerdo en pedirle a Dios algo y tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu. Estamos buscando que el Señor nos conceda esa necesidad, esa promesa de suplir esa necesidad, basados en el acuerdo. El Señor es el mayor interesado de que haya bendición en medio del acuerdo. Tenemos que tener un mismo sentir y un mismo espíritu. Decíamos entonces que hay poder en el acuerdo, así como en la división, que es la parte opuesta. La división trae ruina, trae fracaso, el acuerdo trae bendición y victoria. Vamos a un verso que me parece interesante para que empecemos a ver por qué tienen que ser mínimo dos. Vamos a uno de los profetas menores, mal llamados menores, profeta Amós, capítulo 3. El título de esta predicación es: hay poder en el acuerdo. Es un principio de unidad, el principio de la unidad. Vamos a ver qué es la unidad entre la Trinidad, entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir es que en esencia nosotros compartimos esa unidad de Dios. Por eso es que Dios honra el acuerdo, porque ahí prácticamente empieza a tú hacer tus primeros pasos y darte cuenta que hay poder en estar unidos con tus hermanos, sobre todo en la iglesia. Allí habita la plenitud de la deidad de Cristo, hemos venido diciendo. Profeta Amós,
El libro de Amós, capítulo 3, verso 3, dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es cortico. Lo que quiere decir es que cuando yo sé que todos hemos tenido mejores amigos, hemos tenido personas que en el mundo se dice feeling, hablamos mucho con un tipo de persona que decimos, como me llevo de bien con esta persona, hablo mucho con esta persona. ¿Por qué? Porque es que estás muy de acuerdo en muchos aspectos de la vida, en su manera de pensar. El acuerdo se basa en que tú tienes un pensamiento y la otra persona concuerda con esa manera de pensar. Entonces este verso dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Está basado de que andarán juntos, tú andarás junto a esa persona basado en que esa persona piensa igual que tú y tú concuerdas, ¿sí? Hay una congruencia, hay una coherencia en tu manera de pensar. Basado en eso y en este verso, pues han salido durante toda la historia humana muchos hombres y mujeres que han escrito libros, pensadores, filósofos, digamos también motivadores, que se han inventado, digo yo, se han inventado versos que han cogido mucha fama en el mundo. Y no ha habido nada, alguien me lo dijo hace muchísimos años, o lo leí tal vez, de que la Biblia, empezando de que Gutenberg, que fue el que creó, se inventó la tipografía, la imprenta, este hombre lo primero que imprimió fue la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia el más distribuido, el más impreso en la historia humana. Y basado en la Biblia, mucha gente que ni siquiera cree en la Biblia ha sacado muchos dichos, muchos proverbios de sabiduría de Dios y la han extractado y se han apoderado de sus autorías. Y empecemos con el siguiente, que es más conocido. Dime con quién andas y te diré quién eres. Basado en ese mismo, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Son citas, son refranes y dichos en el mundo que uno dice, oh, qué pensador. Todo es extractado de la palabra de Dios. Si usted lee un libro, si usted es una persona que lee, a mí me gusta leer muchísimo y por todas partes, de hecho en las redes sociales, sin que tú lo quieras, aparecen cosas de Gandhi, una cantidad de Coelho, una cantidad de gente, y uno alcanza a leer porque pues, miro, yo filtro y yo desecho lo malo y extraigo lo bueno y alcanzo a decir, pero este está basado en una palabra que dice esto. Es tremendo. Y aprendemos de que la palabra es sí o sí por los siglos. Pasarán los cielos y la tierra, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Y hay otro por ahí que me llama la atención, que está en Proverbios, no vayan, lo leo, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De acuerdo como tú pienses, de acuerdo a tus pensamientos, lo que tú guardes en tu mente, en tu corazón, porque si te gusta ese pensamiento, lo albergas en tu corazón, ese es el buen tesoro que hablábamos. Entonces, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces, tal es él. Quiere decir, de esa manera como tú pienses, así vas a salir actuando en tu vida. Entonces, y ese verso se basa también, hay gente que lo ha extractado y hay una persona muy famosa, creo que es inglés, y dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Es más largo de lo que él dice, y eso ha cogido una fama entre los motivadores, toda esta gente que se dedica a la parte de motivar grupos en empresas, y hablan mucho de este verso, y está sacado de ahí, porque sembrar un pensamiento, eso tarde que temprano ejecuta una acción de la persona. Si tú llenas tu mente, la palabra de Dios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que quiere decir, ese viejo hombre, porque nosotros, por lo menos yo no nací cristiano, yo recibí a Cristo, tenía 19 años. Y esos 19 años de mi vida, digamos, bueno, 10 años, porque hasta los 9 uno no se contamina mucho, pero esa manera de pensar del mundo se alcanza a contagiar en uno. Y ese carácter hay que volverlo a formar. Hay que formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿A través de qué? De la palabra, a través del pensamiento de la palabra, o a través del espíritu de la palabra, porque la palabra es el espíritu, es un espíritu, es Jesucristo. Y eso va formando en ti, va renovando tu mente de tal manera que ya no actúas como actuabas cuando eras el viejo hombre. La palabra de Dios dice que si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, nueva criatura eres.
las cosas viejas pasaron. Pero ¿qué pasa? Tú ves que no sientes nada, pero a través de los días el enemigo te hace ejecutar esos disparadores que te sacan ese viejo hombre y te sales de tus cabales, te sales de ese camino, de ese comportamiento que tú quieres cambiar. Y somos probados. ¿Cuál es la manera de cambiar? Con la palabra. Entrando en el lugar secreto, como hemos venido hablando, teniendo esa intimidad con Dios, leyendo la palabra y dejando que esa palabra renueve, porque es agua, te va limpiando. Es tanto el cambio que va a ir habiendo en ti, si tú dispones de todo corazón de cambiar, que el Señor va logrando en ti un nuevo hombre, ¿sí? que ya ha sido predestinado. En ese momento ya ha sido profetizado que eres un nuevo hombre, pero tienes que hacer realidad a través de ¿qué? De que tú te esfuerces. Y sigamos hablando ahora de que ese acuerdo tiene como consecuencia, o no digamos consecuencia, podría decir yo que es casi un sinónimo. Cuando tú te pones de acuerdo con alguien, pues estás entrando en esa unidad, ¿sí? El acuerdo se basa en la unidad. Y vamos a ver qué es la unidad según la palabra de Dios. Juan 14. Si quiere, vamos al Evangelio de Juan. Juan 14. Y este es un pasaje que llevo yo muchos años, que me ha impactado, porque es un momento donde uno de los apóstoles, el apóstol Felipe, le dice a Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, traducido en unas palabras más coloquiales a hoy, es: muéstranos a Dios, y ya te vamos a creer. Ya quedamos aquí listos, no necesitamos que nos convenzan más. Muéstranos al Padre y con eso nos bastaría. Ese es el verso 8, Juan 14, 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mire las palabras de Jesucristo tan preciosas. Y aquí hay un misterio, porque en muchas ocasiones uno dice: bueno, ¿y quién está ahí hablando? ¿Es Jesucristo o Dios el Padre? Porque incluso sucede en el Viejo Testamento. ¿Tú crees que en el Viejo Testamento no aparece Jesucristo? Pues te equivocas, aparece en muchísimas partes. Lo vimos en estos días en una película que vimos con el hermano Calitos, que yo la compartí en el grupo, de estos tres hombres, Mesach, Abednego y Sadrach, estos tres hombres que no quisieron inclinarse ni adorar esa estatua de no sé cuántos metros que hizo el rey Nabucodonosor en esa época en Babilonia. Y decía el rey, el decreto del rey decía que si el que no se doble rodilla, el que no se incline y se postre delante de esta estatua que yo hice, que es un Dios para mí, pues lo voy a ejecutar, lo tiraré a un horno de fuego. Y ellos tres dijeron: no nos vamos a inclinar solamente a Dios. Y dicen que los tiraron allá adentro, amarrados con sogas, los brazos, los tiraron. Y ellos podrían ver lo que estaba dentro del horno, y el rey decía: pero ¿cómo así no era entre los que tiramos allá adentro? ¿Por qué veo un cuarto hombre que tiene aspecto de hijo de los dioses? Ese era Jesucristo el Señor, en medio de ellos. Jesucristo tiene la figura humana. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Él dice la palabra que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es que allá hay un misterio tremendo. No hay tiempo para el Señor. Y dice la respuesta de Jesús a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? ¿No me habéis visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Uno solo. Dios el Padre y Dios el Hijo, uno solo por el Espíritu, porque el Espíritu Santo ya estaba con Jesucristo el Señor. Nosotros como iglesia tenemos que ser uno solo, tenemos que, como dicen aquí en España, una piña.
que si un hermano se conduele, tiene alguna situación, alguna necesidad, nosotros tenemos que sentir ese mismo dolor, esa misma necesidad y socorrerlo al hermano, arroparlo, ayudarle, orar por él, ponernos de acuerdo, porque es que esa promesa es maravillosa. Volvamos a leerla. Es que tenemos que aprendernosla de memoria, porque es que cuando la grabamos en nuestra mente, el Señor la deposita como buen tesoro en nuestro corazón. Llega un momento, y esto le ha salido bien al enemigo a través de los años, que es la guerra de la información y la desinformación, que ya para nadie es un misterio. Ustedes ven por internet unas cosas, unos bulos y unos fake news, unas mentiras terribles, y eso está moviendo masas, sobre todo los jóvenes, los universitarios en las escuelas, y la gente se sorprende, pero ¿qué es toda esta gente en contra de mí o en contra del gobierno? Y van a ver y tienen una cantidad de informaciones falsas en la cabeza, o mentiras a medias, o verdades a medias. Mire, y esto ha llevado a que se coseche eso que veníamos hablando, genere en sus mentes un comportamiento, se ejecute un comportamiento que al enemigo le ha salido bien. Y de esa manera el mundo cada día está más rebelde a la autoridad. Recuerde que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y el que se rebele contra la autoridad no se rebela contra ese hombre o ese estado, ese gobierno o ese policía, se está rebelando contra Dios mismo. Y dice esa palabra que fue la inicial con la que hemos abierto esta predicación, esta meditación, Mateo 18 del 19 al 20, dice: otra vez os digo, otra vez. Según parece, yo estuve leyendo versículos antes y no veo el otra vez, o sea, la primera vez que lo diga. Él hablaba sobre que todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos, pero es que no, es diferente. Jesucristo dice otra vez, como quien dice, ya había insistido en que pongan atención, les voy a repetir lo que ya les dije ahora. Y el Espíritu Santo lo grabó aquí. Mateo 18, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, es que es sorprendente, cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué será hecho por mi Padre que está en los cielos? Ahora más adelante vamos a ver el por qué. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en Jesucristo, allí estoy en medio de ellos. Nosotros estamos aquí congregados. Entonces, Jesucristo está aquí. Nuestro Salvador está aquí. Y es maravillosísimo. Yo soy muy feliz que el Señor me dé la oportunidad de pararme aquí en el púlpito con temor y temblor. No crean que es fácil, es difícil, pero no soy yo, es el Señor usando mi cuerpo, usando mi mente, mi voz, y yo me gozo y me alegro y se me llena de alegría el corazón de que yo pueda ser un siervo útil, que pueda aquí pararme y predicar la palabra de Dios. Es un privilegio. Juan 18, vamos rápidamente. Y vamos a ver aquí un evento que lo registra, creo que un evangelio, el otros evangelios no lo registran, pero este evangelio de Juan registra. Acuerde que el enfoque de Juan, el evangelio de Juan está enfocado a ese Jesucristo Rey, Jesucristo Dios, ¿sí? Y me sorprende lo que ha pasado aquí. Para entrar en materia en cuanto a la unidad, quiero que detecten aquí algo maravilloso, que incluso lo vimos cuando Jesucristo le dijo a Pedro en esa tormenta en el mar de Galilea, le dijo: Pedro, ven, porque él dijo: si eres tú, maestro, manda que yo vaya hacia ti. Y Jesucristo le dijo: ven. Pero antes de eso, ellos gritaban porque creían que era un fantasma. Y Jesucristo dijo que no se asusten, yo soy. Recuerden que el nombre de Dios, de nuestro gran Dios, es el gran yo soy. Yo soy. Jesucristo en muchas ocasiones decía: yo soy. Pero es que en este pasaje, mire, tan impresionante, era Dios el Padre ahí mirando a la cara al enemigo, que venían a arrestar a su hijo. Lo digo, es una interpretación mía y quiero que sea eso verdad, porque me llena el corazón de alegría del yo soy. Mire, Juan 18.
Verso 4, dice así: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Es en el momento que lo iban a arrestar y vinieron todos estos soldados, algunos guardas del Sanedrín, del templo, venían con Judas. Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Le respondieron: a Jesús Nazareno, a ese buscan. Jesús les dijo: yo soy. Y miren, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Tremendo. Y hay gente que no se pasa por alto este verso y a mí me llena. Mire, es que estoy erizado. Dios mismo ahí parado, mirando a la cara a sus propios hijos judíos, a su propio pueblo que venían a capturar a su Hijo Jesucristo. ¿Ah? Y sucede en muchas partes de la palabra, de que Dios se presenta de esa manera, Jesucristo el Hijo y el Dios el Padre allí, es una unidad, ese es un misterio, es preciosísimo. Y que caigan a tierra es porque estaba la presencia, es que nadie puede resistir la presencia de Dios el Padre, cayeron a tierra, es tremendo. Sí, bueno, entonces era un paréntesis porque vamos a ir avanzando en esta predicación que me parece preciosa. Mire, hace unas semanas hablábamos de que hay una oración después del Padre Nuestro que es una plantilla, o es una, digámoslo así, un mock-up, o un diseño de Dios, de que cómo debes orarle a Dios el Padre. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, reconocer su autoridad, de que Él es Dios. Pero más adelante habla de una oración personal de Jesucristo con Dios el Padre, y esa oración a mí me ha movido mucho porque es preciosa y la vimos parcialmente en estos días y hoy la vuelvo a traer, pero en unas partes que nos interesan para que veamos acerca de la unidad. Juan 17, verso 20. Evangelio de Juan. Y dice así, verso 20. Él está orándole a Dios el Padre, Jesucristo orándole a Dios. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Recuerdan este verso que ya Jesucristo había orado por todos nosotros, los que no conocíamos de Cristo, los que íbamos a recibir a Jesucristo en nuestro corazón a través de la predicación de una persona? Allá hay gente que todavía no conoce de Cristo, y si nosotros, el Señor, nos da el privilegio de compartirle la palabra, esa persona ya, antes de recibir a Cristo, ya Jesucristo ya había orado por esa persona, de acuerdo a este verso. Mas no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno, y empezamos con la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea en que tú me enviaste. Entonces, ¿cuál es el propósito de que vean la unidad en el pueblo de Dios? Tiene un propósito: para que crean en Dios. Vuelvo y lo leo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo hizo Jesucristo para convencer que Él había sido enviado por Dios? Con milagros. Con milagros. Apenas veían milagros, decían: este hombre tiene que ser profeta, tiene que ser un enviado de Dios. A través de los milagros, a través entonces de ¿qué? De la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Y vamos a ir viendo esa parte de la gloria. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía como propósito entonces Jesucristo convencer de que era enviado por Dios? Tenía como propósito crear testigos, que la gente diera testimonio que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué es un testigo? Una persona que da testimonio de algo que ha visto. Eso es un testigo. Entonces, ponernos de acuerdo en unidad tiene como resultado los milagros o la gloria de Dios en nosotros, y eso nos vuelve testigos. Fortalece tanto la fe en nosotros, los milagros,
y las respuestas de Dios a nuestras necesidades o nuestras peticiones o la respuesta a nuestras oraciones que generan en nosotros ser testimonio o ser testigos para dar testimonio. Ya vamos entendiendo el tema, ¿no? Bueno, queda claro hasta ahí. Verso 22 del mismo capítulo 17, Juan 17, 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, nos ha dado su gloria, lo que decíamos ahora. ¿Y qué es su gloria? La manifestación pública de su presencia. Cuando tú te pones de acuerdo con una hermanita, ¿qué le pasa? No vamos a orar por la hermana que tiene una necesidad o quiere que el Señor le cumpla esta situación, y nos ponemos de acuerdo, mínimo 2. O sea, que si tú con tu esposa te pones de acuerdo, ¿se imaginan ustedes las grandes bendiciones cuando uno se pone de acuerdo con su mujer? O tu mujer te pone de acuerdo con tu esposo. Las bendiciones son maravillosas. Y decíamos, alguien puede decir, que ya en alguna ocasión tal vez lo escuché, hay gente que dice, no, pero es que Dios no cumple todo lo que pidamos. ¿Se acuerdan que hay un versículo que Dios dice que si todo lo que pidieres creyendo será hecho? Y he escuchado gente que le pone a uno la cara de que tremendo, porque entonces estás haciendo a Dios mentiroso. Esto no es natural, esto es sobrenatural. La palabra de Dios, Dios mismo es sobrenatural. Y decíamos de que cuando tú te metes en ese lugar secreto con Dios y empiezas a entrar en esa intimidad con Dios, a tener experiencias con Dios, pues tu manera de pensar se va alineando más a la manera de pensar de Dios. Decíamos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, que tenemos esa esencia de Dios, que es pensar como Dios. Cuando tú empiezas a volver a esa creación inicial a través de Jesucristo el Señor y con la presencia de Dios el Padre en el lugar secreto, tú empiezas a cambiar de tal manera que esas peticiones, esos acuerdos ya no son acuerdos que se salen de la voluntad de Dios. Tú estás tan conectado con Dios que tú dices, yo sé que lo que le vamos a pedir al Señor para esta hermanita está dentro de la voluntad del Señor, porque Dios es bueno, vamos a orar por ella convencidos que así es, y nos agarramos de esa promesa que dice, Señor, de acuerdo a esta promesa que dice que si 2 o más se pusiesen de acuerdo de cualquier cosa en la tierra, tú lo harías. ¿Y con qué lo sellamos? Con el amén. Y vamos a ver la palabra amén, ¿sí o no? Vamos por eso. Bueno, y dice, vamos por el verso 21, ¿no? Sí, ya lo pasamos, pero lo voy a repetir. Vale, el 21, para que no sean uno, lo voy a repetir. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Propósito, para hacer testimonio. Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Decíamos de que ¿qué es la gloria? La gloria es la manifestación pública. Vemos con nuestros propios ojos que el Señor se ha manifestado con su poder, ha hecho un milagro, nuestra oración tuvo respuesta, que nuestra hermanita por la cual oramos en unión, en acuerdo, nos está contando y nos está dando testimonio que el Señor le hizo el milagro, que la respuesta la recibió, que lo que le pasó es algo que no lo podría haber hecho sino Dios mismo. Entonces, para nosotros es una manifestación pública de su presencia, de que el Señor es real. Verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Vuelve y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, que nos hace testigos a través de la unidad por estar de acuerdo en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo espíritu. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice Jesucristo en la oración. Es que esta oración yo quisiera que la leyeran. Recuerden, capítulo 17 del Evangelio de Juan, es una oración extensa pero preciosa. Para mí es mejor ejemplo de cómo orarle a Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Quiere decir
que esto se han dado cuenta del poder a través de los milagros, de sus manifestaciones de la gloria de Dios en Jesucristo, y que ellos se volvieron testigos de esa verdad. Verso 26, pasamos al 26. Y les he dado a conocer tu nombre, el yo soy, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, en ese momento Jesucristo no había muerto y no había resucitado, o sea, todavía no había acabado su obra. Recuerden, cuando Él murió y resucitó, se presentó delante de Dios el Padre, y Dios el Padre ejecutó, digámoslo así, un decreto, que el nombre de Jesucristo es el nombre sobre todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y delante de este nombre se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Lo hizo Rey, y el que va a ejecutar el juicio es Jesucristo mismo, porque Él va a ser el juez, Jesucristo. Dios el Padre va a estar ahí sentado. Ese yo soy se transformó en Jesucristo. Ese es el nombre poderoso, es un arma de guerra espiritual, y todo demonio saldrá en el nombre de Jesucristo. Lo dice la palabra y yo lo creo. Y esto lo leo yo. 1 Corintios 1:10 dice, 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, esto lo dice Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya empieza por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tenemos que tener un solo propósito y un solo criterio, un solo precepto. Es un solo evangelio, la buena noticia. Y ya hablamos del acuerdo, hablamos de la unidad, ahora vamos a hablar sobre qué es el testigo, qué es el testimonio en los hijos de Dios y cuál es el propósito. Mire, no lo lean para que vayamos avanzando más rápidamente. Juan 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló, otra vez Jesucristo hablando, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Verso 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Y por qué le hablaron así? Porque es que en la ley de Moisés, la ley mosaica, dice que el testimonio de una sola persona no es suficiente para considerarlo fiable. En el derecho allá afuera, en la justicia de los hombres, en los tribunales, el testimonio de una persona, hay una duda razonable que queda en el aire, y un juez no puede ejecutar una sentencia si no hay mínimo dos. Y en la ley de Moisés ya estaba escrito eso. Y mire, entonces los fariseos dijeron, pero que tú estás dando testimonio de ti mismo, entonces tu testimonio no es verdadero, porque la ley dice que no es verdadero, no dice, no es tan confiable, no es verdadero, o sea, es mentiras. Mira, es que la tenían ahí listica para ejecutar esa lengua. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y respondiendo Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Mire lo que dice, porque no soy yo solo. Yo y el que me envió, el Padre, imagínate, cumpliendo la ley. Él está dando un testimonio y él cumplió la ley, porque la ley dice que tienen que ser dos. Jesucristo cumplió la ley. Mira, verso 17, y en vuestra ley está escrito, ahí sí les mostró, que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Se cumplió la ley? Son dos dando testimonio. O sea que los cayó. Y seguimos viendo el propósito de los testimonios. ¿Y qué dice? Vamos a profundizar qué dice la ley respecto a esto. Y aquí está el versículo de la ley, Deuteronomio 19:15.
Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esa es la ley. Deuteronomio 17:6 dice, por el dicho de 2 testigos o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Es un poco la traducción aquí al revés, pero se las voy a traducir a hoy. Dice, en la ley de Moisés decía, si tú matabas a alguien, ¿sí? La ley del talión, diente por diente, ojo por ojo. O sea, ibas a morir sí o sí. Pero para que pudieran sentenciarlo a muerte, dice este Deuteronomio 17:6, que si son 2 testigos, ese hombre definitivamente va a morir, porque ha cometido un delito para ser ejecutado. Pero si el testigo era uno solo, no podría morir, no lo podían sentenciar a muerte. O sea, vuelve a lo mismo, ¿no? Prácticamente dice. Y en Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y vamos a la última parte del mensaje, que es el amén. Decíamos al principio de Mateo 18, del 19 al 20, de que si nos ponemos mínimo 2 de acuerdo, pero es que en el verso 20 dice Jesucristo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Jesucristo, ¿qué traduce la palabra amén? Ya sabemos, una palabra aramea que significa así sea. También tiene otros significados secundarios, no lo sé, que es verdadero, verdad y otros. Pero en la realidad, cuando tú oras o escuchas una palabra y dices estoy de acuerdo con esa palabra, pues nosotros en el pueblo de Dios, en la cristiandad, decimos amén. Y amén quiere decir así sea, estoy de acuerdo, Señor. ¿Sí? Es como un compromiso. Decir amén implica un gran compromiso, es sellar el acuerdo. Pero vamos a ver el impacto que tiene en la realidad y la profundidad bíblica la palabra amén. Es hacer como una profesión de fe, es decirle a Dios que sí, que estamos de acuerdo con todo lo que acabamos de orar o acabamos de escuchar, o lo que Él nos dice. Y en 2 Corintios 1:20 dice, yo quiero que vayan a ese verso, 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dice que es por medio de nosotros. A mí me llama la atención, ¿y por qué dice por medio de nosotros? No es por medio de Jesucristo. No, las promesas se ejecutan, ¿sí?, a través de que nosotros las creamos y las confesemos. Y si Jesucristo es el amén, en él son sí y amén, es porque tiene la firma. Jesucristo es la promesa cumplida, Él es la palabra cumplida, el rema de Dios, no el logos. Logos significa palabra, rema es palabra revelada, ¿sí? Jesucristo es la palabra cumplida, entonces lleva su sello, el nombre de Jesucristo. Por eso Él dice que todo lo que pidieres a Dios en el nombre de Jesucristo, el Señor lo hará. Y dice amén. Y vamos a ver más profundamente quién es el amén. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 3:14. Esta palabra es preciosa y es una revelación que trae a nuestras vidas y nos alienta a creer que de verdad Dios es el mayor interesado en que tú seas próspero. Y no hablamos de prosperidad financiera, de riquezas, aunque obviamente debe haberlas, no pueden haber escasez, debes tener un poco más de lo necesario. Esa es la vida en abundancia, más que lo que tú necesitas debería haber en tu casa. Y Apocalipsis dice
capítulo 3, verso 14. Dice, recuerden que el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos. Eso fue en el año 60 al 90 y pico antes de Cristo, o sea que fue más o menos 30, 60 años después de que murió Jesucristo. Imagínate tú toda esa cantidad de años. Jesucristo le apareció al apóstol Juan y le dictó el Apocalipsis. O sea, el Apocalipsis escrito por Jesucristo. Mira, le dice Jesucristo al apóstol Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén. ¿Quién es el amén? Jesucristo. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Verso 15, vamos a profundizar aprovechando que estamos en ese versículo y nos revela Dios que Él es el amén, ¿sí? Vamos a escuchar una cosa que hay que tener muy en cuenta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Avancemos a un versículo. Bueno, hablemos de una vez qué es una persona tibia. Una persona tibia es una persona que dice, ahora lo confirmamos en Santiago, una persona de doble ánimo, que tiene un pie en la iglesia y tiene un pie en el mundo, que ama al Señor pero ama el mundo. Hay una dualidad en esa persona, dos pensamientos que se oponen. No puedes beber la copa de Dios y la copa de los demonios, dice la palabra de Dios. O eres frío o eres caliente. Es como si tú tu esposa te dijera, mira, yo no estoy tan segura si, o no tu esposa, digamos tu novia, yo no sé si te amo a ti o amo al otro. Eso es terrible. Eso es algo del corazón, es algo que el Señor no puede permitir. Eso es adulterio. Recuerden que Dios el Padre repudió al pueblo de Israel por adulterio, porque se iban tras de otros dioses. ¿Sí? Ese es el pecado imperdonable, es lo que dice el Señor de la apostasía, el pecado imperdonable, serle infiel a Dios. Es que es terrible, es que la profundidad de esto es tremenda. Santiago 1, yo lo leo, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Que yo hoy soy de este equipo de fútbol y mañana soy del otro equipo de fútbol. Que hoy soy de este partido político y mañana, que hoy estoy en esta iglesia, mañana estoy en otra iglesia que suena más bonito el equipo de sonido o los instrumentos de alabanza. No, yo más bien voy a otra iglesia de otro tipo de doctrina porque es que allá me adivinan el futuro. Se me paran profetas y me dicen unas cosas que me ponen a llorar. Y empieza Satanás a tocar los sentidos. Lo que hablábamos de que la persona no puede ser emotiva. Las cosas de Dios no son emotivas. Dios no se basa en las emociones. Dios toca es tu espíritu a través del Espíritu Santo. Amén. Y la gente le gusta la pompa, le gusta las luces, los uniformes, lo ceremonial, y lloran, y porque están tocando las emociones a través de la vista, del oído, ¿sí? Y ahí no está Dios. Dios está ahí en ese lugar secreto. Tú vienes a la iglesia a buscar la unidad, la congregación de los santos, a buscar ponerte de acuerdo con tus hermanos, para que esas promesas que dice Dios que ejecuta y que hace real en tu vida, pues se manifiesten. ¿A través de qué? Del acuerdo, de ponerse de acuerdo a través de que crees en Jesucristo el Salvador, porque aquí habita la plenitud de la deidad de Cristo, dice la palabra. No allá afuera un hermanito que no viene a la iglesia y que ve YouTube y ve prédicas y lee la Biblia ahí solito. Pues te estás alimentando en cierta manera, porque si tienes ese corazón de buscar a Dios y todo, pues sí, el Señor se va manifestando, pero tarde que temprano tienes que venir a la iglesia porque eres un objetivo militar del enemigo, eres una ovejita dispersa. ¿Y a quién ataca el enemigo? Como león rugiente mirando a quién devorar, aquel que está desprotegido, que no está bajo una cobertura espiritual. Y a la iglesia se le dio el poder máximo
en esta tierra, que Dios mismo lo dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El enemigo nunca podrá. Este es un reino inconmovible y nosotros pertenecemos a él. Así tengamos carne. Nosotros somos un espíritu con un alma habitando en un cuerpo y somos superpoderosos por Jesucristo. Y sigamos avanzando. Santiago 4 dice, verso 8, los que quieran verlo. Santiago 4, 8. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. A vosotros, punto. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren, hermanos, si aquí dice que la persona de doble ánimo tiene que purificar sus corazones, es porque en la realidad esa persona tiene un corazón que no está limpio, que está dividido, como decíamos. Pues ama al Señor y ama al mundo, y el Señor lo vomitará de su boca. Tú te tienes que decidir, porque ese doble ánimo, ese pie en el mundo y ese pie, acuérdate que el Señor dice, y Él es severo en esto, dice, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que no es conmigo, dijo Jesucristo, contra mí es. Te vuelves enemigo de Dios, porque tú dices, es que a mí me gusta ver películas. No, es que no hay nada de malo que tú veas una película. Nadie está diciendo que te desconectes y te vayas por allá a un monasterio a vivir. No, estamos hablando es que tienes que ser fiel a Dios. ¿Sí? Si el Señor dice de que tomes una decisión, crees o no en mí, no te vayas tras otras doctrinas. Es que hay gente que tiene esa dualidad, están aquí, es que yo soy súper espiritual y de vez en cuando voy a la iglesia cristiana y hay veces me voy a esta otra iglesia porque es que me gusta esto también lo que hacen. Ahí hay una dualidad y hay algo que no es de Dios. Tú tienes que ser fiel a Dios y tomar la decisión, ¿le creo o no le creo la palabra de Dios? Conclusión. Jesucristo firma todas estas promesas con el amén, que es Él, la palabra de Dios cumplida. Tú cuando dices amén estás confesando a Jesucristo el Señor porque es uno de sus nombres, según Apocalipsis. Salió de la misma boca de Jesucristo. Y nosotros tenemos que no podemos darle lugar a la duda. Tenemos que estar convencidos de que Dios habita aquí en la iglesia y tenemos que tener ese compañerismo con los hermanos. Tenemos que tener esa intimidad en la iglesia con todos nosotros y ponernos de acuerdo, aprovechar esta promesa de Dios, porque nos dio incomparables promesas, como decíamos al inicio, como cantábamos en la alabanza, incomparable promesas me das. Es precioso. Y actuar sabiendo que Él tiene lo que nosotros tendremos de acuerdo a lo que pidamos en el acuerdo, en unidad. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que asegurarnos que todo eso que pidamos está basado en la palabra de Dios. Que por obvias razones, como vengo diciendo, cuando tú tienes esa comunión con Dios en el lugar secreto, en intimidad, en ese lugar, en un lugar apartado dentro de tu casa, apartado no fuera de tu casa, dentro de tu casa, busca un lugar donde tú puedas cerrar la puerta y tener intimidad con Dios y aprender de Dios directamente, cara a cara, con intimidad. Ese era el mensaje. Que el Señor los bendiga, hermanos.